Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad en que podemos compartir su palabra y sabemos que esta es una semana muy importante en la historia de la redención. Tanto así que algunos han enfocado toda la importancia en la semana más que en el acontecimiento detrás de esta semana. Lo cierto es, mis amados hermanos, que si el enemigo de las almas y los enemigos del evangelio pudieran quitar una semana de la historia, sería esta precisamente narrada en la Biblia. Y la cuestión que nosotros entendemos detrás de esto es que esta semana va a enmarcar uno de los acontecimientos más grandes y más gloriosos y, en pocas palabras, la esencia de nuestra fe. De hecho, si lo que ocurrió en una semana muy parecida a esta no hubiese acontecido, tú y yo hoy no estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque entonces no existiera Dios, no existiera cristianismo y no existiera la iglesia del Señor. Así que nosotros vamos a tener todo un marco bíblico de lo que ocurrió estos acontecimientos, y no voy a detenerme solamente en Mateo, sino que vamos a tomar los 4 evangelios y de una forma genérica nosotros vamos a ver los eventos de una forma cronológica que nos ayuda a nosotros a entender qué fue lo que ocurrió. Porque incluso esta semana o este domingo precisamente, algunos lo conocen como el Domingo de Ramos, otros lo conocen como el Domingo de la Entrada Triunfal. Incluso nuestra Reina Valera, encima, el cartelito que está ahí en negrito, dice la Entrada Triunfal en Jerusalén. Hace algunos años le confieso que me molesté mucho con este título, porque de hecho este título no es inspirado. Esto fue un título, como todos los títulos que están en negrita, que se han puesto encima de las Biblias, que no han sido inspirados, sino que están ahí para ayudar al lector. Pero lo cierto es que una de las premisas que tengo en esta mañana al compartir esta clase es que, por una parte, vamos a ver que más que una entrada triunfal, más que un recibimiento triunfal, y lo digo entre comillas, es la entrada de un rey, que ese sí es triunfal y ese sí es triunfador. Pero el recibimiento, aunque parte de él era profético, aunque parte de él tenía buenas intenciones, lo cierto es que de forma general estaba un poco equivocado. Y lo vamos a ver, no por mi opinión, sino por cada uno de los evangelios, cómo lo expresan. Por eso he decidido titular, en vez de la entrada triunfal, la entrada del rey triunfante. Y como un subtítulo que no debe dejarnos a nosotros descuidar, y es que vino sobre un burro, pero regresará sobre un caballo blanco. Y lo vamos a ver también en la exposición de que aquel día fue un día glorioso, no por cómo le recibieron, sino por quién estaba apareciendo y todo lo que esto implicaba. Así que cuando hablamos de este tema, es importante, hermanos, saber que en total 29 de los 89 capítulos, si tomamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos vamos a dar cuenta que hay 89 capítulos, pero 29 de esos capítulos tienen que hacer referencia a esta última, a esta semana de exposición. Otro de los errores que se ha dicho, incluso hace algunos años hablaba con un pastor y le sugería que no dijera más que esta era la última semana de Jesús en la tierra, porque lo dijo en una de sus predicaciones, incluso lo hemos escuchado, la última semana de Jesús. Y lo cierto es que cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta por las narraciones que después de esta semana, ¿qué tiempo estuvo Jesús en la tierra antes de ascender al Padre? 40 días más. Así que esta no es la última semana de Jesús en la tierra, pero sí es la semana de mayor impacto en cuanto a ¿qué? A la muerte y a la resurrección del Señor. El problema con todos estos eventos es que tenemos una tradición muy fuerte que corre a veces a la par de lo que dice el texto bíblico. Así que nosotros, siendo esclavos de la Biblia, pues entonces vamos a ver todo el desarrollo de estos acontecimientos a la luz de la Biblia. La entrada de Jesús a Jerusalén en esta última semana en la tierra, y una vez más, en esta última semana para hablar de muerte y resurrección, pero posterior a eso estuvo 40 días, es narrada por los 4 evangelios. Y cada uno de ellos nos brinda detalles importantes. Por eso este evento marca el inicio de una semana llena de grandes historias, la cúspide, es decir, lo más alto de la historia de la redención. Así que si tú has llegado por primera vez a la iglesia,
Si tú llevas un tiempo determinado en los caminos del Señor, puedes llevar años, pero si llevas poco tiempo y esta es tu primera semana de pasión, o como algunos también le llaman Semana Santa, en el Evangelio, y aun cuando hayas visto esta exposición muchos años, quiero tratar de hacerla de la forma más fiel posible al texto bíblico, recordándote algo. No perdamos de vista que todo esto se trata de Jesucristo, no de los acontecimientos alrededor de Él solamente. Así que veamos el bosquejo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Vamos a ver el momento histórico, que era lo que estaba detrás del acontecimiento histórico, porque eso tiene mucha importancia en cuanto a las fiestas judías y lo que Cristo estaba haciendo en esa fiesta. Después veremos los preparativos para la entrada profética, porque es necesario que todo esté al lujo de detalle, porque se trata de las cosas de Dios y de lo que Dios ha prometido. Y si Dios lo ha prometido de una forma, de esa misma forma tiene que suceder. Y por último, veremos entonces el recibimiento y lo que algunos ponen como algo glorioso, que en realidad está un poco confuso, ¿ok? Así que primero vamos a comentar esta posible cronología de la semana de pasión de Jesús según Mateo. Y ojo con esto, es una posible cronología, pues cuando vemos el Evangelio de Mateo, tratamos de ubicar, en la medida de lo posible, qué ocurrió de domingo a domingo, ¿ok? Y nosotros vamos a ver en primer lugar el día 1, que es un día de triunfo. La entrada triunfal, dicho por algunos, o la entrada del rey que triunfa. Después vamos a ver el día 2, según se cree, fue el día siguiente, un día de tremendo poder. Los diferentes milagros que el Señor hizo en Jerusalén y en sus alrededores. Día 3, un día de enseñanza. Posteriormente tenemos el día 4, un día de retiro y descanso, que según algunos historiadores no parece ser que lo que nosotros conocemos como ese día 4, que sería nuestro miércoles. Recuerden que la semana ¿cómo comienza? Domingo, lunes, martes, miércoles. Ese día 4 no hay referencia, según estos historiadores, de que ocurrieron muchos eventos, al menos de forma escrita registrada. Día 5, un día de traición y sufrimiento. Día 6, un día de juicio y de muerte. El día 7, un día de densas tinieblas, lo que nosotros llamaríamos sábado. Para los judíos era el Shabbat. Y por supuesto, el siguiente domingo, una vez más, el día 1, un día de gloria, lo que se conoce como la resurrección y las diferentes apariciones o testimonios de este detalle. Así que el momento histórico, ¿qué es lo que está ocurriendo detrás de todo lo que Jesús va a hacer ese día y posteriormente los días siguientes? Nosotros debemos recordar que es evidente que este suceso ocurre en el contexto de la celebración de la Pascua. Para ello yo quiero preguntar qué significa la celebración de la Pascua. ¿Dónde fue establecida? ¿Cuáles eran los elementos principales? ¿De qué trataba cuando en la Biblia se habla de la Pascua? ¿A qué hacía referencia esta celebración o este evento? Si alguien me puede decir. Muy bien. Ajá. No, en Éxodo mismo, en el mismo acontecimiento se instituye y se legisla. Es decir, que a forma de resumen, hermano, es una fiesta judía, no es una fiesta pagana, es una fiesta judía del pueblo del Señor, que la inventaron ellos mismos, ¿no es verdad? Ellos mismos inventaron esa fiesta. Es una fiesta que está basada en un acontecimiento. El pueblo está esclavo de Egipto y el pueblo va a salir de Egipto. Y en esta manifestación, vamos todos por favor a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, para ver lo que está detrás de esta fecha. Y uno puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver la entrada de Jesús a Jerusalén con la Pascua? Tiene todo que ver. Y vamos a ver por qué. Éxodo, por favor, capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos aquí. En Éxodo capítulo 12 nos ubicamos una vez más. ¿Qué es lo que ha ocurrido anteriormente en el capítulo 11? La muerte de los primogénitos. Y en el contexto de las 10 plagas que el Señor desenfrena sobre Egipto,
la muerte de los primogénitos, ¿qué número conlleva en las plagas? La 10, la número 10, es decir, que ya se ha desatado toda la ira de Dios sobre el pueblo egipcio. Y en todos esos acontecimientos, ¿a quién ha protegido el Señor? A su pueblo. Así que después de la última plaga, después de la última plaga no, después del anuncio de la última plaga, y esto es importante porque todavía no se ha desarrollado la muerte de los primogénitos. Así que en el capítulo 11 se anuncia la plaga, en el capítulo 12 se instituye la Pascua, y cuando vamos al capítulo 12 a partir del verso 29, entonces se aplica el juicio de que mueren los primogénitos. Brevemente, la Pascua, en este capítulo 12, está siendo instituida en un contexto, mis amados hermanos, de juicio, de ira y de terror. ¿Por qué? Porque hay 9 plagas que han acontecido y cada una de ellas ha sido desatada sobre el pueblo egipcio, y los hebreos han sido testigos de cada una de estas plagas. Así que ahora en Éxodo capítulo 12, estando a la espera de que el Señor va a matar a cada primogénito en Israel, incluyendo los primogénitos de los animales, dice Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14, y ese dato es importante, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo que nosotros conocemos como las 3 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Recuerden, el Señor le está diciendo esto a Moisés y a Aarón, y ellos a la vez se lo están comunicando al pueblo. Pero ¿cuál es el contexto? Tienen que hacerlo porque el Señor, el ángel de la muerte, le va a dar juicio, va a declarar su juicio sobre cada primogénito. ¿Y qué hizo entonces el pueblo? Tomó el cordero. ¿Y qué hizo el pueblo con esa sangre? Dibujó los dinteles, es decir, puso los dinteles para que el ángel del Señor no entrara a sus casas. Así que, mis amados hermanos, esto es un evento que es de las fiestas más importantes que tienen los judíos, y la situación es bien clara. La Pascua, como el mismo término lo dice, Pesaj, que es pasar sobre, pasar por encima, lo que nos está diciendo es que el juicio de Dios iba a llegar a cada casa, y donde estuviera la señal de ¿qué? De la sangre de ¿qué? De un cordero escogido. Entonces el juicio de Dios no entraría a ese lugar y seguiría al lado siguiente. Mis amados hermanos, la Pascua para los judíos, incluso instituida como una de las fiestas sagradas del Señor, va a recordar varias cosas. En primer lugar, el juicio de Dios no vino sobre nosotros. En segundo lugar, la sangre del cordero guardó nuestros hijos y nuestras familias. Evidentemente, si nosotros hablamos de Pascua, nos damos cuenta, como dicen los evangelios, que esa semana en que Jesús está haciendo su entrada a Jerusalén, ese domingo precisamente, o ese primer día de la semana, que era como le llamaban ellos, ¿cómo se conocía? Según la tradición, este es el 10 de Nisan.
Y más adelante voy a enseñarle un calendario, pero debemos entender que los judíos tenían un calendario civil que comenzaba en Tishrei. Ese calendario civil que comenzaba en Tishrei era el primer mes del año. El séptimo mes era Nisan o Abib. Y es justo en el séptimo mes que está ocurriendo este contexto de la Pascua. Así que el día 10 ellos tenían que buscar un cordero. Durante esos días lo iban a preparar porque no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero ¿cómo? Perfecto. Vamos a ver ahora los detalles. Y esto es importante porque el día 14 de Nisan, entonces se iba a sacrificar el cordero entre las 2 tardes. Ahora, ¿por qué habla de 2 tardes? Bueno, evidentemente está la tarde que tú y yo conocemos, después del mediodía, pero recuerden que a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde, o lo que sería la caída del sol, comienza otro día. Así que la idea de las 2 tardes es 3 de la tarde, porque es primer horario de cuando ha comenzado la tarde y justo antes que llegue la otra tarde, que cambie el día. En pocas palabras, las 3 de la tarde es el momento en que el sacerdote iba a sacrificar el cordero. ¿Pero qué pasaba el domingo? Que el sacerdote salía en busca del cordero y lo traía al templo, a Jerusalén. Pero cada familia salía también en busca de su cordero para encontrarlo y también buscar que no tuviese ninguna mancha. Y durante todos esos días el cordero iba a estar siendo evaluado. ¿Qué está haciendo Jesús en este día domingo? Está entrando como el cordero preciado de Dios. Y durante los siguientes días iba a ser evaluado ¿por quién? Por los sacerdotes. Vamos a ver cómo los sacerdotes durante estos días ponen a prueba a Jesús en diferentes ocasiones. Pero interesantemente, en la entrada del Señor a Jerusalén, ¿hacia dónde se dirige? Al templo. Porque ahí el sacerdote iba a llevar el cordero ese primer domingo de la semana. Así que era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto por medio de una intervención milagrosa. Para todos los judíos, el acontecimiento que se estaba desarrollando era no solo una fiesta que recordaba la liberación de Egipto, sino que era un anuncio de que el Señor pasa su ira por encima de su pueblo cuando la sangre del cordero está puesta en el hogar. Mis amados hermanos, hay un historiador del primer siglo llamado Josefo, que él indica que en Jerusalén vivían unas 250,000 personas. Pero en el contexto de la Pascua se podían contar hasta casi 3 millones de personas. ¿De dónde salía el resto? Todos los judíos que estaban en diásporas, entonces venían. ¿Por qué? Porque es el momento de celebrar en nuestra patria, en nuestra nación, que el Señor liberó a nuestros padres del cautiverio de Egipto. Y es el momento de buscar un cordero perfecto, de sacrificarlo y comer sus huesos no, comer su carne, pero tenerlo como señal de que el Señor es el que guarda nuestras familias de la ira. Así que, mis amados hermanos, hay un resumen bíblico que nosotros vamos a encontrar en Levítico 23, a los que toman nota, y nosotros nos damos cuenta que en Levítico 23 se encuentran las fiestas del Mesías. Usted cuando llega al capítulo 23, que es enumerado así con las fiestas solemnes, nos vamos a dar cuenta que ahí hay 7 grandes fiestas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada una de esas fiestas representaban o anunciaban un evento de la obra de Jesucristo. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, 3 veces al año, el pueblo de Dios venía a Jerusalén. De donde estuvieran, por supuesto, los habitantes de Jerusalén ya estaban en casa, pero los que estuvieran lejos venían a Jerusalén en 3 ocasiones del año. ¿Y qué es lo que ocurría? Primero, veamos las 7 grandes fiestas que Levítico 23 nos va a narrar. En primer lugar, fíjense cómo dice el mismo verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajarán, mas al 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Primero, antes de ver las grandes 7 fiestas,
La primera fiesta o la primera declaración solemne que tenían los hebreos era que cada Shabbat ellos recesaban de todo. ¿Y qué hacían? Pues entonces buscarían al Señor y le adorarían como familia, como pueblo, frente al sacerdote, y pedirían la bendición del Señor sobre sus vidas. Pero esto es sumamente importante, porque todavía esta no es parte de las grandes fiestas, pero esto es lo que 6 días trabajando y al 7º día el pueblo del Señor recesa de todo para buscar en adoración a su Señor. Así que aquí vemos cómo lo que ya el Señor había legislado en Éxodo, ahora se está recordando. Debes entender, pueblo judío, que tú puedes trabajar 6 días, pero retén tu mano del 7º, porque fue el día en que Dios reposó de sus obras y es el día en que tú darás un paso atrás y dirás, hoy es el día de que mi casa y yo adoremos al Señor, recesemos de todas las cosas para darle gloria y honra a Él como familia y también como congregación. Así que ahora Levíticos 23 nos habla de esas 7 fiestas. En primer lugar, versos 23, 4 al 5. Usted tiene ahí la nota por si quiere tomar una foto y tener después para posterior estudio. Es la Pascua. Aquí en Levítico 23 nos damos cuenta en estos versículos 4 y 5 que se habla de la Pascua. Y nos vamos a dar cuenta a la luz del Nuevo Testamento que la Pascua, ¿qué cosa es? Prefigura la muerte del Cordero de Dios. Porque en la Pascua los judíos buscaban un cordero, como el sacerdote también buscaba un cordero, y mientras cada familia sacrificaba un cordero por su hogar, el sacerdote sacrificaría un cordero perfecto por toda la nación, incluyendo también su vida y su familia. Así que la Pascua prefigura ¿qué? La muerte del Cordero de Dios. Y ahora le voy a decir por qué está en amarillo. La otra fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, que lo vemos en los versos 6 al 8. Representa la santidad y la separación del pecado, cumplida en la pureza de Cristo y la vida del nuevo creyente. Así que tenemos justo después de la Pascua la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos también la fiesta de las primicias, que esto anticipa la resurrección de Cristo como primicia de los que durmieron. El propio apóstol Pablo, y lo vamos a ver el domingo próximo, nos está diciendo que Cristo es la primicia de la resurrección. Y lo que se hacía ese día, aunque lo afirmaremos o lo desarrollaremos mejor el domingo próximo, era que se tomaba el primer fruto. El primer fruto que salía, el sacerdote lo tomaba, lo llevaba al templo y lo ofrecía al Señor en señal de ¿qué? En señal de fe, diciendo, gracias Dios, porque esta primicia nos dice que una gran cosecha viene. Y si eso habla de resurrección, gloria al Señor, porque la garantía de nuestra resurrección es que Cristo ya resucitó de los muertos. Amén. Así que otra de las fiestas, y esta está en amarillo, es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Señala la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. En Hechos capítulo 2 dice que estaban todos reunidos ¿cuándo? El día de Pentecostés, y allí vino el Espíritu Santo sobre su iglesia. Tenemos también otra de las fiestas, la fiesta de las trompetas, asociada con el llamado final y la segunda venida de Cristo. Otra de las fiestas, el día de expiación, o conocido en hebreo como el Yom Kippur, y ese día de expiación trata sobre el cumplimiento en la obra sacrificial de Cristo. Ese día, interesantemente, en esta fiesta, el pueblo, una de las cosas que hace es que comienza 40 días antes un reto de introspección. Por ejemplo, antes de llegar a Nuevo Año, los judíos lo que hacían era 40 días anteriormente empezaban a analizar cómo estaba su vida con el Señor. Cómo estaba su vida en relación con la ley del Señor. Cómo estaba la vida de sus hijos, la espiritualidad de su familia. Y en medio de esa introspección, es decir, analizándose a sí mismo, el día del Yom Kippur es el día entonces de proclamar perdón al Señor, de proclamar misericordia del Señor y decir, Señor, perdona nuestras vidas. Interesantemente, cuando vamos al ministerio de Juan el Bautista, todo parece indicar que ese es el día que él está predicando, anunciando la misericordia del Señor y el arrepentimiento, el día del perdón, y ese día viene Jesús a él. Y también tenemos la fiesta de los tabernáculos. Anticipa la morada eterna de Dios con su pueblo. También está referenciado en Apocalipsis. ¿Por qué he puesto en amarillo estas 3 fiestas? La Pascua, Pentecostés y tabernáculo. Porque aun cuando tenemos 7 fiestas, incluido el Shabbat, que sería una fiesta recordatorio de todas las semanas, los judíos vendrían en Pascua a Jerusalén. Y las otras fiestas se celebraban
posterior a esta. Los judíos vendrían posteriormente en Pentecostés a Jerusalén a celebrar esta fiesta y posteriormente en la fiesta de los tabernáculos. Interesantemente, esta fiesta de los tabernáculos, nosotros tuvimos, cuando hablamos de Navidad, haciendo referencia a esa fiesta, porque dice que Jesús vino y puso su tienda entre nosotros. Y la forma en que el Hijo del Hombre puso su tienda entre nosotros, ¿cómo fue? Haciéndose hombre por medio de la concepción virginal. Así que, hermano, cada una de estas fiestas, de una forma u otra, nos están anunciando que su relación con Jesucristo. Al final, hermano, esto se trata de Cristo. Dile a alguien que tenga cerca, se trata de Cristo. Dile, no se trata de ti ni de mí. No se trata ni siquiera de nosotros. Se trata de Jesucristo. La gloria es para Cristo. La redención es por Cristo. La victoria es por Cristo. Se trata de Él. Así que cuando vemos cada uno de estos elementos, nos ubicamos ahora en tiempo y espacio. ¿Qué fiesta comenzaba en este día que celebramos hoy? La Pascua. ¿Qué prefiguraba la Pascua? La muerte del Cordero de Dios. Y aquí hay un calendario que puede dar un poco de dolor de cabeza, pero yo voy a tratar de representarlo rápidamente. Después podemos dar remedial, después podemos dar repaso. Voy lo más sencillo que se pueda. Vamos a partir de lo que conocemos. Nosotros tenemos los 12 meses del año. Recuerden que nuestro calendario es diferente al calendario hebreo. Pero nuestros 12 meses del año, ¿cuál es el primer día de nuestro año? ¿El primer mes de nuestro año? Enero. ¿Cuál es el séptimo mes de nuestro año? Julio. Muy bien. Ahí estamos bien. Los judíos, vamos a pensar que su enero, para ellos el enero, ¿cuál era? Tishri. Tishri. ¿Por qué? El enero era Tishri. La cuestión es ¿por qué? Bueno, porque cuando vamos a la fiesta de la Pascua, nos damos cuenta que ¿cómo comienza Éxodo 12? Este será el comienzo del año, pero ¿era qué mes? Nisan. ¿Dónde está Nisan aquí? Lo tenemos acá, porque esto es el calendario religioso. Los judíos tenían dos calendarios. Tenían el calendario civil y tenían un calendario religioso. El calendario civil comenzaba en Tishri, que este viene siendo nuestro enero. Aquí comienza el año para los judíos. Pero el séptimo mes, Nisan, comienza el año religioso. ¿Por qué comienza el año religioso? Porque salen de Egipto. Ahí hay un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo para los judíos era con el mes religioso. ¿Por qué? Porque ellos no salieron en su año civil, en su primer mes del año. Es decir, ellos no salieron en lo que sería para nosotros nuestro enero. Ellos vienen saliendo de Egipto ¿en qué? Sería en julio, lo que sería su julio. Pero para ellos en julio comenzaba no el año civil, sino el año religioso. ¿Por qué? Porque fue el año que el Señor nos libró de Egipto. Miren, no nos vamos lejos, pero nosotros tenemos dos calendarios en nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi calendario civil, 25 de junio de 1989. Por eso tengo solo 16 años, muy joven. Entonces, 25 de junio de 1989 es el inicio de ¿qué? De mi calendario civil, de mi vida. Pero por allá ni me acuerdo, cuando tenía 9 años, recuerdo que el Señor me salvó. Y por ahí usted saca las cuentas, si 89, 90, eso debe ser por el 99, 98. Sí, 89, 90, 97, 98 por ahí. Con mis 9 años el Señor me rescató. Ese día comenzó para mí ¿qué? Mi vida eterna, mi salvación. El día en que el Señor me rescató. Yo recuerdo, siendo bien pequeño, como ese día Él vino a mi vida. Le proclamé, siendo un muchachito en una escuela de verano, cómo el Señor vino a mi vida como Salvador. Ahora, los judíos tenían su primer mes del año es Tishri, que este es el día del perdón. Comenzando un año nuevo. Es el día del perdón, el día de Yom Kippur. Pero su primer mes del año religioso es Nisan y comienza con la fiesta ¿de qué? De la Pascua. ¿Por qué? Porque es el inicio del pueblo saliendo del cautiverio. ¿Qué día está entrando Jesús a Jerusalén? En Nisan. ¿Pero qué día de Nisan? El 10 de Nisan. Lo dice Éxodo. Este primer día prepararás un cordero. ¿Y qué día sería sacrificado? El 14. Lo que sería para nosotros entonces
el viernes. Y esto es importante, amado hermano, porque cuando vemos toda esta fiesta, miren la Pascua aquí, comienza la Pascua, comienza la fiesta de los panes sin levadura, comienza la fiesta de las primicias. Todo esto aquí relacionado con Nisan. Por eso, si tú eras judío y estabas lejos, en Nisan tú vendrías a Jerusalén para proclamar la Pascua del Señor. Después tenemos otras fiestas más, la fiesta del Pentecostés. Mírenlo aquí, 50 días después a la Pascua, tenemos la fiesta del Pentecostés. ¿Qué ocurrió en la fiesta del Pentecostés? Nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Los primeros frutos. Después tenemos la fiesta de Año Nuevo, lo que es Rosh Hashanah, día de Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Y este Teshuvah es 40 días antes de Yom Kippur, lo que estábamos hablando, 40 días antes de que termine el año civil, los judíos empezaban un tiempo de introspección, de oración y pedir al Señor que renovara su vida para con él. Mira, hermano, esto no es legislado por la Biblia, es decir, Dios no nos manda a hacer esto. Cada una de estas fiestas tiene un cumplimiento evidentemente en Jesucristo. Pero entendamos entonces, cuando Jesús está entrando ese día, ¿qué está comenzando para el pueblo de Dios? ¿Y por qué Josefo nos dice que en la fiesta de la Pascua había alrededor de 3 millones de personas? ¿Por qué? ¿Porque es un día triste? No, el día triste es este. Yom Kippur, que es el día de dolor, el día de arrepentirse, el día de pedir perdón. Así que Jesús aquel domingo está entrando el día que toda familia de Jerusalén que está buscando un cordero. Toda familia de Jerusalén está buscando un cordero. ¿Para sacrificarlo ese día? No. ¿Para sacrificarlo cuándo? El 14 de Nisan, lo que sería nuestro viernes. Entonces, eso es sumamente importante, porque la entrada de Jesús a Jerusalén es profético. ¿De qué nos está hablando? De lo que debía ocurrir esa semana de preparación. Así que, mandatos divinos o mandamientos divinos para la Pascua. Según Éxodo 12, la Pascua sería el principio de los meses, lo que hemos visto en el calendario. Segundo, el cordero debía ser apartado ¿durante cuánto? Durante 4 días. Y esto es importante, porque esos 4 días eran días ¿de qué? De probar el cordero, de poner a prueba, lo mismo que hicieron con nuestro Señor. El cordero no debía tener defecto. Nuestro Señor es el único que clasificaba sin defecto, sin pecado, para morir por nosotros. Tú y yo podíamos ir a esa cruz. Cualquier persona, bueno, cualquiera no, porque si era romano no podía, pero por cualquier judío o cualquier no romano en ese primer siglo podía ir a la cruz. Pero solo uno era sin defecto. El cordero era de 1 año, que se hablaba como la completa madurez del cordero. Era un cordero por cada familia. Y esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque cada familia iba a pedir perdón por sí mismo. Y fíjense cómo se decía que las familias a veces tenían que sacar cuenta, porque después de eso tenían que consumir el cordero, botar las partes inmundas, pero la parte que era comestible, todos tenían que consumirlo. Y si sabían que era una familia pequeña, entonces se unían a otra. O si era una familia comilona, bueno, tenía que igual comerse un cordero por familia. Y eso es importante. Amado hermano, cuando vemos al Señor Jesucristo, evidentemente la salvación es personal. Y cada uno de nosotros, representando una familia, una de nuestras mayores peticiones, ¿cuál es? Que el Señor salve a los de nuestra casa. Amén. Fíjense cómo sigue diciendo: el cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes. Mucha gente piensa que Jesús ya estaba dolido, y eso lo vamos a ver el viernes, y como que ya no podía. Y, no. Jesús esperó a las 3 de la tarde para entregar su vida. ¿Por qué? Porque nadie le quitaba la vida. Jesús espera a las 3 de la tarde porque es el momento en que en el templo el sacerdote levanta el cuchillo para degollar al cordero. Y es justo el momento en el que el Hijo del Hombre, en que el Hijo de Dios entrega su vida para perdonar nuestros pecados. Mis amados hermanos, la sangre debía ser rociada sobre la puerta. La sangre de Jesús fue derramada sobre aquella cruz. Y cada uno de esos elementos nos van a indicar cuán lejos estaba yo de lo que era el Domingo de Ramos. Era bonito y la gente cantando, ahora vamos a llegar allí. Pero es una representación de que literalmente al pie de la ley, Jesús estaba cumpliendo con cada uno de estos elementos. Y también
debemos entender, según Éxodo 12, 43 al 46, que no debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero. En un momento determinado vienen los guardas y quiebran los pies, las piernas de los que estaban a cada lado. ¿Por qué? Porque las piernas era el sostén para poder respirar. Y cuando llegan a Jesús, ya está muerto. Porque nadie lo mató. Él mismo decidió cuándo entregar su vida. Y proféticamente no se podía romper ningún hueso del cordero. Así que, según estos mandamientos, nos vamos a dar cuenta que Dios establece un nuevo comienzo para su pueblo. Nisan, calendario religioso, que es el primer mes del calendario civil que comenzaría en Tishrei. Segundo, Jesús es el Cordero de Dios. En Juan 1:29, cuando ve a Jesús venir, ¿qué dice? He aquí, el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Así que el Cordero se presentaría el 10 de Nisan o el domingo al templo. Por eso es que vemos que Jesús, una vez entra, sigue al templo. Y ahí lo que encuentra es un desastre. Y estuvo 4 días cumpliendo con la preparación de la Pascua hasta el día 14, donde fue llevado al sacrificio conforme a la fiesta judía. Y el tercer elemento más importante que rescatamos de esta Pascua o de esta fiesta es que solo Jesús era perfecto y sin defecto. Solo Él podía ser el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Bueno, ¿cuáles son esos preparativos para la entrada profética? Cosas que conocemos. Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre el pollino y la asna. Y es importante porque a veces nosotros representamos o hemos visto representaciones donde solo viene un burrito. Pero según este dato de los evangelios, venía el burrito con la mamá. ¿Sí o no? Sí. Léalo en el texto. Algunos dicen, no. Hermano, hay que dejar de ver películas y leer más la Biblia. Recuerden, en las 4 narraciones nos damos cuenta que Mateo nos describe que era el burrito con la mamá. Así que lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos rápido. Algunos todavía están escépticos. Dice Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id hasta la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, plural. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos discutían e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos, sobre los dos, sus mantos, y él se sentó encima. Hasta aquí, bueno, Marcos repite la historia, Lucas también. Esto nos da a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Por qué el pollino y no el caballo? ¿Por qué un pollino y por qué no un caballo? A ver, vamos a escuchar el romanticismo ahora. A ver, la señal de humildad. Sí, ¿qué más? Mansedumbre. ¿Qué más? A ver, más romanticismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es profetizado. Aunque eso puede representar esas cosas, es porque es una profecía. Lo que Dios dice o lo que Dios anuncia, Dios lo cumple. Así que cuando nosotros pensamos en esto, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que esto es una profecía que encontramos ¿dónde? Zacarías 9:9. Ahora, sí es cierto que cuando Alejandro Magno hizo hizo varias de sus entradas triunfales o de conquista, lo hizo sobre su caballo, porque era señal, como los conquistadores, también lo hacían los romanos, lo hicieron los griegos, era señal de cómo has vencido sobre tus enemigos. Pero vamos a Zacarías 9:9, por favor. Vamos a Zacarías 9:9 para darnos cuenta de lo que se está ocurriendo. Zacarías 9:9 está bien cerca ahí de... ¿Ya alguien lo tiene? Zacarías. ¿Quién lo puede leer?
Ah, ahí hay una profecía que cuando nosotros leemos todo Zacarías, nos vamos a dar cuenta que el profeta, después de hablar de castigos que hay para las naciones vecinas del pueblo del Señor, ahora hay un anuncio de victoria. Quiero que entienda cómo suena esto. Hay castigo para aquellos que han pecado contra Dios, para aquellos que están lejos de Dios, pero en medio de esas noticias de castigo hay anuncio de victoria, y no es cualquier victoria, es una victoria que es de forma profética, que no se cumplió en tiempos de Zacarías. Se va a cumplir este 10 de Nisan o el domingo de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y fíjense cómo dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Quién era el rey político en Jerusalén? Bueno, tenemos la familia de los Herodes. Pero aquí está hablando de un rey de triunfo. Dice: aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y pone, entre tantos calificativos, pone humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, la profecía de que Jesús venía sobre este pollino o sobre este burrito, una de las cosas que nos va a dar a nosotros a entender es que Jesús ya tenía preparado esto. De tal forma que le dice a sus discípulos, desátenlo, si le pregunta, díganle que el Señor lo necesita, ni más allá ni más acá. Algunos incluso han llegado a pensar que ya Jesús lo había hablado anteriormente. Otros simplemente llegan a pensar que, bueno, algo milagroso ocurrió ahí, que sabían que era de parte del Señor y que después lo iba a devolver. Pero tiene que ser sobre un pollino. Y una de las cosas que nosotros leemos en el propio libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta, interesantemente, que cuando los hebreos iban a redimir los animales, el burro era redimido con un cordero. Qué interesante. Los demás se redimían con el primogénito, pero los burros eran redimidos con un cordero. Ahora, no podemos ponernos ahora aquí místicos, porque no tenemos la explicación. Lo cierto es que para que se cumpla la profecía, Jesús viene sobre un pollino humilde. Si Jesús entra sobre un caballo, hermano, se arma en Jerusalén. Porque ahora vamos a analizar Hosanna. Hosanna no es aleluya, aleluya. No, es un grito de guerra. Es un grito de guerra. Sobre un caballo se arma. De hecho, sabemos que hay un grupo en Jerusalén que es conocido como revoltosos religiosos. ¿Quiénes son? Que Jesús tenía uno dentro de los 12. Los celotes. Los celotes. Los celotes es un grupo religioso judío que creen que para que el Mesías venga, tiene que llegar y tiene que sacar a los Césares y a los Herodes, los tiene que sacar de su puesto y sentarse a reinar en Jerusalén. Evidentemente, los celotes esperaban un rey político. Por eso es que muchos negaron que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque veían a Jesús proclamándose como lo que es, el Hijo de Dios, sanando, perdonando pecado, pero miraban al trono político y seguía Herodes. Y seguía César, a los Césares, Roma seguía dominando Jerusalén. Así que cuando vamos a este texto nos damos cuenta, amados hermanos, como Mateo incluso lo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Viene el rey, pero viene humilde. Y algo sumamente importante, mis amados hermanos, es que los judíos confundieron la venida del Señor, porque sí es cierto que las profecías anuncian en Isaías y en otros profetas, nos dicen que cuando Él venga, sacará de la cárcel a los cautivos, traerá liberación para el pueblo del Señor, eliminará y destruirá a todos los enemigos. Pero Jerusalén sigue siendo una colonia, o sigue siendo dominado por Roma. ¿Cómo es posible que el Mesías sea el libertador y que ellos todavía sigan bajo el yugo de los romanos? Evidentemente, la confusión estuvo en que la profecía hablaba de que Mesías venía,
Pero lo que no estaba del todo claro es que eran dos venidas. Por eso en la primera venida, ¿qué hizo el Mesías? Se encarnó, vivió entre nosotros y a los 30 años, no antes, a los 30 años, de los 30 a los 33 y tanto, ejerció su ministerio público, y su ministerio público en esta semana tuvo el clímax o en otras palabras, el propósito por el cual vino. La encarnación termina o cumple su propósito en esta semana. La gloria de la Navidad se encuentra explicada en esta semana. No hay gloria en un pesebre si no hay una cruz y una tumba. No hay gloria en el Evangelio si la historia no es completa. La historia de la redención no es un evento. La historia de la redención es una serie de eventos que en una semana como esta nos recordará que Él vino para morir en una cruz y resucitar y darnos vida y vida eterna. Así que déjame decirte, lo que aquel día se estaba mirando ahí era el Rey de Reyes sobre un burrito humilde y manso. Pero yo no puedo pasar este momento por alto si no leo Apocalipsis 19. Anótelo, por favor, y anótelo en estos textos de la Pascua, en estos textos de la entrada de Jesús a Jerusalén. Anote Apocalipsis 19 para que te recuerde que vino como un burro, pero mira cómo viene después. Apocalipsis 19 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé a quién tú adoras, pero ese es nuestro Jesucristo. Alguien dice amén. Cuando aquel día entró el Rey manso y humilde, yo creo que desde la perspectiva divina, este es el anuncio. Lo que viene después es el final. Amado hermano, aquel día vino sobre un burrito manso. Aquella entrada a Jerusalén fue profética sobre un animalito de carga. No cualquiera, porque debía ser un animalito que nadie antes hubiese montado. Así que el Cordero de Dios, ese día que todos los que vienen de lejos, todos los que están expatriados, todos los que están en las diásporas, vienen a Jerusalén, venía Jesús también. Dice: búsquenme el burrito, entra a Jerusalén, y en esa entrada nosotros nos vamos a dar cuenta cuál fue el recibimiento. Toda la multitud tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y hacían lo mismo. Nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que esto era una actitud que el pueblo normalmente lo hacía. Si nosotros vamos a los que toman nota, segundo libro de Reyes 9:13, nos vamos a dar cuenta que hay un rey ahí llamado Jehú, que cuando fue a ser coronado como rey, hicieron esto mismo con él. Cortaron ramas, las pusieron sus mantos, y entonces Jehú pasó por en medio de toda esta algarabía. Y gritaban: el rey, Jehú es rey, Jehú es rey. Cuando nosotros vemos la coronación de algunos reyes en la historia, evidentemente hacían esto. Los más pobres tomaban ramas, los más acaudalados quizás ponían sus propios mantos. Pero lo cierto es que aquí hay una gran multitud. La pregunta es: ¿de dónde salió esta gente? ¿Qué fue lo que aconteció poco tiempo antes de esta entrada en Betania, según el Evangelio de Juan? Lázaro es resucitado. Incluso lo vamos a ver, hermano. Por eso es que es importante que esta historia, que es narrada por los 4 evangelios, aunque centremos la lectura en uno, busquemos los otros, porque entre los 4 tenemos todo el panorama de detalles que ocurrieron ese día. Así que Juan nos va a decir
que Lázaro había sido resucitado por Jesús. Y muchos de los testigos que habían visto o habían estado en el funeral de Lázaro o que habían escuchado Lázaro murió y ahora ven a Lázaro vivo, dice, yo quiero ver a ese hombre. Para eso yo no me lo estoy inventando. El propio Evangelio de Juan dice que muchos de los que habían visto a Lázaro resucitado habían venido para ver quién era este hombre que resucitaba muerto. Porque no es alguien simplemente, bueno, no simplemente, multiplicar los alimentos es increíble. Dar vida a los muertos es sobrenatural. Así que nos damos cuenta que había dos grandes multitudes. Una de Jerusalén, que habiendo llegado mayormente desde Galilea, salen a encontrar a Jesús. Y otra, evidentemente, de estas multitudes vienen desde Betania. Jesús está haciendo una entrada. ¿Qué es Jesús? El que resucitó a Lázaro. Yo tengo que ver a ese hombre. Yo tengo que verlo. Y no solo viene, sino que viene con burro. Hermano, una de las cosas que tú y yo debemos entender, que los judíos conocían la ley. La aplicaron un poco mal, culpa de muchos de estos fariseos religiosos, pero ellos conocían porque desde pequeños sus padres se la estaban repitiendo. Así que ellos saben de una forma o de otra, incluso el propio Mateo lo describe, que todo esto era para que se cumpliera la profecía de Zacarías. El mismo Zacarías que en el capítulo 9 dice que hará su entrada. Es el mismo Zacarías que en el capítulo 13 dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Evidentemente cumplido cuando apresan a Jesús y se van los apóstoles. Mis amados hermanos, lo que nos está mostrando este recibimiento es que había una gran multitud desde diferentes lugares, básicamente dos, unos que están detrás de un milagro y quieren ver al autor, y otros que están en el contexto de la celebración de traer un cordero a Jerusalén. Ahora, vamos a Juan 12 y vamos a entender cómo dice Juan 12, que los discípulos no entendían estas cosas. Juan capítulo 12, versículo 16. Estas cosas, ¿cuáles? Lo que dice el versículo 13, 14, 15, es que Jesús está entrando sobre el pollino para que se cumpla la profecía, ¿sí o no? Ahora, el versículo 16 dice, estas cosas, Jesús entrando sobre el pollino, no las entendieron, ¿quiénes? Sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo fue eso? En la ascensión, resurrección y ascensión posterior, dice, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Según Juan, ¿quién es Juan? El autor de este evangelio, ¿quién es? Testigo ocular. Juan está escribiendo posterior, evidentemente, a la resurrección, el evangelio. Pero ese día que Juan entra con los demás discípulos, dicen, y todavía no hemos llegado a los Hosanna, pero en esa algarabía recibiendo a Jesús, Juan escribe y dice, yo no entendía ese día lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que estaba pasando. En otras palabras, la primera entrada de Jesús, y digo la primera entrada de Jesús porque la otra de Apocalipsis, pero esa primera entrada de Jesús no se entendió. Por eso es que yo digo, no fue del todo triunfal, porque estaban perdidas la gente que estaba ahí. La entendieron después con la resurrección. Pero en otras palabras, aun cuando hay júbilo, aun cuando hay muestra de triunfo, no era triunfal. El recibimiento, me refiero al recibimiento. ¿Por qué? Porque no entendían. Siguiente, la multitud clamaba a su nuevo rey. Y según los evangelios, algunos habían venido a recibirle, como habíamos dicho, por la resurrección de Lázaro. La pregunta es, ¿cuál es el grito de la multitud? Hosanna, Hosanna, Hoshania. ¿Qué significa? Lo volvemos a repetir. Hosanna, ¿qué significa? Sálvanos, te lo rogamos. El grito literal en hebreo, que aquí es una transliteración al griego, es sálvanos, te lo rogamos. Sálvanos, te lo rogamos. Así que el pueblo ve a este hombre viniendo. Algunos saben que es el que resucitó a Lázaro. Otros han escuchado porque él lleva 3 años y medio haciendo milagro. No pasó desapercibido. Y sobre todo Jerusalén. Y en medio de eso empieza a gritar el pueblo, sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos. Sálvanos, te rogamos. La pregunta es, ¿de dónde viene esto?
¿De dónde viene sálvanos ahora? Sálvanos, te rogamos. ¿Dónde está registrado? Su evangelio le ayuda. ¿Dónde está registrado? Nos dijeron un salmo. ¿Qué salmo? Salmo 118. Vamos al Salmo 118, por favor. Versículo 25. Y mientras lo buscan, le hago una pregunta. ¿Qué es el libro de los Salmos? ¿Qué es? Sí, cánticos de alabanza, 150 canciones, ¿de quién? ¿De quiénes son? Del pueblo del Señor. Cuando vemos esas 150 canciones, algunas las escribió David, otras las escribió Salomón, otras las escribió Moisés, otra los hijos de Asaf, otro los hijos de Coré. Ahí vemos algunos de los escritores. Pero interesantemente, el Salmo 118 es conocido como el Jalel, que es una serie de canciones que se cantan en Pascua y comienza con el 113. Vamos al 113. Cuando vamos al 113, comienza: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El Salmo 113 es una serie de mandatos a exaltar y alabar ¿a quién? Al Señor. El Salmo 114, ¿qué está haciendo? Recordando la salida del pueblo de Dios de Egipto. Por eso que este Jalel comenzaba en el Salmo 113 y terminaba en el 118. Por eso, miren la secuencia. Los historiadores coinciden todo que este salmo o esta serie de salmos, conocido como el Jalel, era cantado en Pascua. Salmo 114, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. ¿Qué está haciendo el Salmo 114? Narrando la salida de Egipto y cómo Dios hizo sus obras gloriosas sobre ellos. Salmo 115. ¿Salmo 115 qué es? Es una declaración de que Dios es único y los ídolos de ellos. La pregunta es, ¿los ídolos de quién? Del pueblo de Egipto. Incluso cuando nosotros vemos la historia de Egipto, nos damos cuenta que ellos tienen representaciones de sus dioses. Onidis, Osiris, Ra, tienen representaciones. ¿Y qué está haciendo el Salmo 115? Recordando cómo empezó el 113, alabando al Señor. ¿Cómo retoma el 114? Él hizo sus glorias, sus maravillas y nos sacó de Egipto. Salmo 115 dice: no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Los ídolos de ellos tienen boca y no hablan. El Salmo 115 está recordando que el Dios de las 10 plagas de Israel es el único y verdadero Dios. Lo demás son ídolos mudos. Aleluya. Eso se cantaba ese día o esa semana en cuanto a la Pascua. Sigue el Salmo 116. Viene entonces una acción de gracias. Como comienza: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Mira, hermano, cuando seguimos la lectura del Salmo 116, nos damos cuenta que el pueblo está agradeciendo. Cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, el pueblo empezó a cantar. ¿Recuerdan con Moisés? Con Miriam. Miriam tomó los panderos a las mujeres y empezaron a danzar. El pueblo empezó a cantar. Y nos damos cuenta que Éxodo capítulo 15 es el agradecimiento del pueblo de Dios por un Éxodo capítulo 14. Así que Salmo 116 es la acción de gracia. Salmo 117, ¿qué vuelve a hacer el Salmo 117? Vuelve a retomar lo que comenzó en el 113. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos. Pero mientras el Salmo 113 parece estar enfocado en la adoración de los siervos del Señor, el Salmo 117 es una invitación ¿a quiénes? A todas las naciones. A todas las naciones para que alaben ¿a quién? Al Dios que sacó al pueblo de Egipto. Y entonces viene el Salmo 118. Y en el Salmo 118 vemos cómo continúa la acción de gracias. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Cuando nos damos cuenta de todos estos elementos, llegamos al verso 25. Y dice: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego Jehová,
que nos hagas prosperar ahora. Dice el verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Miren, el pueblo aquel día quizás no estaba del todo claro que esa venida del Mesías no es la segunda, la que viene a exterminar a todos los enemigos, político, económico y social, de todo tipo. Pero de alguna forma ellos sabían que ese hombre en un burro no era cualquier hombre. De alguna forma, quizás todavía confundidos si era el rey político o no, la confusión de ellos, yo creo que incluso llega a ser hasta una confusión natural. Porque el salmo decía, sálvanos ahora, y se cantaba en Pascua. El único problema es que muchos de los que estaban allí solo estaban pidiendo una salvación política. Hay un autor increíble, D.E. Carson, y él dice, recordemos que los mismos posiblemente que gritaron aquel día, Hosanna, fueron decepcionados durante esos días y aquel viernes dijeron, crucifícale, porque no respondía a sus intereses políticos. Incluso aquel día que gritan crucifícale, Pilato tratando de sacarlo, porque su mujer había tenido un sueño, le dijo, no seas parte de la muerte de este justo, le saca a uno llamado, ¿cómo? Bar-Abá. Y según manuscritos antiguos, su nombre completo era Jesús Bar-Abás, o Jesús el Hijo del Padre. Así que el grito era, ¿a quién quieren? ¿Y por qué entraron o metieron preso a Barrabás? Según lo que dice, por sedicioso. Sedicioso. ¿Quiénes eran los sediciosos? Sobre todo los celotes. ¿Qué ocurría en la época de la Pascua? Judíos esperaban el Mesías. Así que ese hombre de ese día, miren, Pilato sabía lo que estaba haciendo. Porque Pilato dice, si quieren un líder político, Barrabás es uno. Pero Jesús, que evidentemente es justo, pues entonces, ¿a quién quiere que libere? Y el pueblo gritó, a Jesús Bar-Abá, o al Hijo del Padre, y no a Jesús el Cristo. Hermano, así es el mundo hoy. El mundo tiene a Jesucristo, tiene su evangelio, tiene su palabra, tiene predicadores, tiene una iglesia que da testimonio de él, aunque algunos intenten pisotearlo. Pero en medio de eso, el mundo sigue decidiendo por quiénes, por salvadores humanos, por hombres humanos, o por el ateísmo porque no hay Dios, o por esta u otra religión. Yo quiero decirte esto de esta manera. No todos los que están en nuestra congregación son salvos. Escúchame, porque quizás tú seas uno de ellos en esta mañana. No todos los que están en esta iglesia son iglesia. Algunos en nuestra congregación están comprometidos todavía con el mundo. Algunos en nuestra congregación están comprometidos todavía con sistemas diabólicos que van contra Dios. Ese será tu problema ante Dios. Pero si escuchas hoy su evangelio, no veas en Jesús un líder político que te va a ayudar tu vida aquí en la tierra. Porque ese no es Jesús. No veas a Jesús como un medicamento que te va a sacar de la depresión, porque ese no es Jesús. No veas a Jesús como alguien que va a satisfacer tus necesidades, porque ese no es Jesús. Mucha gente gritó, Hosanna, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en vez de seguir a Jerusalén y sentarse en el trono, fue al templo. Y con su látigo sacó a los cambistas ahí. El día de esperar el Cordero preciado, el Cordero está entrando. Y los que se aprovechan de la religión están sacando provecho en el templo. Hermano, si tú eres de esos no salvos en medio nuestro, déjame decirte que no puedes engañar a Dios. Déjame decirte que tú puedes confundir a los hombres, los puedes engañar, pero no puedes engañar a Dios. El evangelio hoy, una de las cosas que tiene, yo incluso estoy escuchando de pastores amigos que hay muchas personas que están viniendo a los templos, gloria a Dios, gloria a Dios, pero solo son oidores, solo son observadores. Yo no sé cuáles son tus intenciones. Si te prometieron prosperidad, si te prometieron sanidad, si te prometieron tranquilidad, este no es el lugar. Lo único que se promete en este lugar es que hay vida eterna en Jesucristo.
Es que hay vida eterna en Jesucristo. Es que no importa cuál sea tu pecado, en aquel Cristo que entró aquel día, no se quedó en aquel burro. Fue una cruz. Y tampoco se quedó en aquella cruz. Fue una tumba y tampoco se quedó en aquella tumba. Ascendió al Padre y escucha bien, viene de nuevo sobre un caballo blanco, pero viene a ejecutar su juicio, no a decirte que te puede salvar. Este es el día del perdón. Este es el día de salvación. No engañes más tu alma. No engañes más tu alma. Tú no eres cristiano por estar aquí. Tú no eres cristiano incluso porque se te bautizó en agua. Tú no eres cristiano incluso porque puedas servir en esta iglesia. Eres cristiano porque el Cristo de la gloria ha perdonado tus pecados, ha perdonado mis pecados y nos ha hecho nueva criatura. Eso es ser cristiano. Alguien que ha sido perdonado y día a día sigue siendo transformado. Ese es el Cristo que hoy, en Semana de Pasión, yo proclamo y digo, entró. Y aquel pueblo de una forma u otra no estaba claro en su grito de Hosanna, pero mi Hosanna hoy es para el que vino y viene por segunda vez por su iglesia. Hay esperanza en Jesucristo. Pero también hay un juicio que se acerca. Esto es esa frase romántica que dicen los predicadores. Gracias a Dios que Él entró a mi vida como sobre un burrito. Vino en paz. Porque si no llega a mi vida y me coge cuando venga sobre un caballo blanco, se acabó la paz. Condenación eterna. Así que mis amados hermanos, lo que estaba ocurriendo aquel día era un grito donde incluso algunos fariseos parecen darse cuenta. Vamos a Lucas 19, por favor. Rápidamente, Lucas 19. Porque dentro de la multitud también habían fariseos. No podían faltar a esta cita religiosa. Lucas 19. Vamos rápidamente ahí. Lucas 19, verso 39. Dice de esta manera. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué gritaban los discípulos? Sálvanos, te rogamos. Sálvanos, te rogamos. Sálvanos, te rogamos. Era un grito político. Sálvanos, te rogamos. Maestro, reprende que viene de pronto la policía a recoger a todo el mundo. Maestro, esto se parece a un 11 de Nissan. Algunos entendieron la referencia, otros ni idea. Dice, él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lo que está diciendo Jesús es, ellos están clamando. Es cierto que no entienden del todo, pero ahora nadie puede callar, porque si ellos callan, las piedras claman. En otras palabras, el recurso que usa Jesús es decir, es imposible que aquellos que escucharon de la muerte de Lázaro y la resurrección y están aquí, y aquellos que vienen en busca de un cordero y me están viendo hoy, es imposible que callen que yo les voy a salvar. No fue del todo como ellos querían, pero la entrada sí era de un rey triunfante. El recibimiento no era del todo triunfal, pero sí estaba haciendo una entrada profética el Hijo de Dios. Así que cuando vemos la representación o la manifestación de los fariseos es: Señor, termina esto ya. Esto no terminará bien, pero el Señor no los deja, evidentemente. Así que seguimos en Lucas y dice que Jesús, al llegar cerca de la ciudad, miren lo que hizo en Lucas 19. Dice verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, es increíble, hermano, porque hay algunos comentaristas, incluso hay un video de una muchacha que hace videos en Jerusalén, y esta semana volví a ver ese video y siempre me emociona, porque ella muestra cuál es el posible lugar donde Jesús, cuando está haciendo la entrada, hace esta oración. Y ella dice, es muy probable, según la entrada tradicional, que Jesús haya entrado por aquí, por la puerta que va a entrar después. Parece ser que es esta. Recuerda que hay 12 puertas en Jerusalén, y esta es la entrada por la que se cree que Jesús entró. Y ella decía, miren la vista que hay aquí. Y cuando mostraba, se veía toda Jerusalén, porque evidentemente estaba en la altura. Miren lo que Jesús hizo ese día. Por eso es que sigo diciendo, no fue el recibimiento del todo triunfal. Mira lo que Jesús hace por Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La palabra lloró es del griego klaio, que significa
clamar grandemente con angustia. Y dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice el verso 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Algunos creen que esto fue cerca del año 33 y que 33 años después, en el año 66, como se conoce, los judíos se sublevaron, y en el año 70, bajo Tito, pues entonces es destruida toda Jerusalén. Piedra sobre piedra es destruida. Y algunos piensan que Jesús está profetizando sobre ese momento. Lo cierto es esto, amado hermano. El Hijo de Dios ha hecho su entrada como el Cordero de Dios. Y aunque hay una gran multitud allí, toda Jerusalén está en sus casas. Toda Jerusalén está todavía con sus corderos. Y en el llanto de Jesús, ¿cuál es el clamor? ¿Cuál es el clamor? Si conocieses al menos en este día lo que es para tu paz. Los judíos, como sabemos, se saludaban con shalom, que es del hebreo paz. Paz a vosotros. Incluso el apóstol Pablo parece usar esa nomenclatura, pero en griego cuando dice paz y gracia del Señor. Haris kai irene. Lo interesante es esto, que cada vez que los judíos anunciaban paz en su saludo, lo que estaban anunciando, viene uno que trae paz. Y ese día está entrando el dador de la paz, y ellos le han rechazado. Y ahora Jesús mismo está clamando, y gracias al Señor porque Lucas, por revelación del Espíritu Santo, registra esto. Porque ese día aquel pueblo no se enteró de este llanto del Señor Jesús. Hermano, mientras tú y yo respiramos, hay oportunidad de vida eterna. Mientras el hombre respira, hay un llanto o hay un clamor de que todavía hay salvación, todavía hay esperanza. Pero un día todo terminará. Y el clamor de Jesús, si al menos conocieses en este tu día, ¿qué día? Domingo, primer día de la semana, 10 de Nisan, se busca el cordero. Si al menos conocieses en este día que buscas un cordero para perdón, que tu Salvador ha llegado. Pero llegará, ¿qué cosa dice Jesús? El juicio, donde no quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús entró en Jerusalén, dice Mateo 21, y con esto terminamos. Mateo 21, quiero que lean este detalle, que normalmente no se toca en la entrada de Jesús. Mateo 21, verso 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se estremeció. La palabra griega es sello, de ahí viene sismos. Dice, toda la ciudad se estremeció, diciendo, no es que literalmente hubo un terremoto, sino que la gente, ¿por qué? Porque viene alguien entrando, recuerden, 3 millones de personas, según el historiador Josefo, eso está lleno. Él está entrando al templo, el templo está lleno. Y en medio de esa entrada vienen las algarabías, Hosanna, Hosanna. Incluso vamos a ver en la entrada al templo que niños dentro del templo siguieron gritando, Hosanna, al bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, al hijo de David. Así que en medio de eso dice que la ciudad se estremeció. Yo no sé si todavía te habías percatado de este detalle, pero normalmente en las entradas, ¿dónde se termina todo? Hosanna, Hosanna y Hosanna. Ya, y después vienen otros eventos. No, cuando él entró, dice que la ciudad se estremeció diciendo, y esta es la pregunta más dolorosa de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. ¿Quién es este? Un grupo decía, sálvanos ahora, eres nuestro libertador político. Otro grupo decía, cállalo Señor, cállalos. Y este otro grupo dice, ¿quién es este? Amados hermanos, aquel día no hubo, no existió, no lo busquemos más. A veces ahí sí me dice, pero no siga tratando de eliminar. Yo en mi vocabulario eliminé entrada triunfal. Porque creo que es no honrar lo que verdaderamente ocurrió. Lo que verdaderamente ocurrió es que aun cuando todo el mundo no le estaba recibiendo de la forma mesiánica, diciendo, ¿nos vas a salvar? No, ¿nos vas a salvar? Sí, pero de la política.
Aún así, sí era profético que el rey triunfante estaba llegando. Me podrás o no aceptar, pero es el rey triunfante el que está llegando. Y dentro de unos días verás la obra completa. Así que cuando vemos esta pregunta, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y allí Mateo termina su historia. Si buscamos los otros evangelistas, nos vamos a dar cuenta que no mencionan algunos de ellos este evento. Resumen de lo que hemos visto hasta aquí. A pesar de que muchos a su manera recibieron a Jesús no entendiendo todo el panorama, o le recibieron como un rey político, o otros querían más bien que nadie gritara que él era el hijo de David, como los fariseos. A pesar de todo eso, Jesús cumplió la profecía. Jesús cumple sus palabras. Y el Cordero perfecto de Dios, ese día sobre un burrito, está entrando a Jerusalén, está haciendo un clamor por perdón y misericordia para aquellos que se humillan. Muchos pueden confundir quién verdaderamente es Jesús. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿Quién es Jesucristo en tu fe? ¿Quién es Jesucristo en tu familia? ¿Quién es Jesucristo para la iglesia? ¿Quién es Jesucristo en tu ministerio? ¿Quién es Jesucristo en tu matrimonio? A veces podemos gritar, Él es mi Señor, y tus acciones dicen otra cosa. A veces podemos clamar, bendito el Señor, pero tus palabras honran otros dioses. Nunca encontrarás en Jesús al verdadero Dios si no lo miras a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Jesús es el Mesías que había de venir, el único Salvador del mundo. Él es el Rey que triunfa. Él es el Rey que triunfó, y escucha bien esto, y es el Rey que triunfará por los siglos de los siglos. Vino sobre un burro y le he recibido por gracia. He sido salvo, pero si tú no has sido salvo, hoy es el momento. Porque cuando venga sobre su caballo y aquellos que le miren a sus ojos, nos veremos lo que hemos visto hoy. Misericordia y un rey manso y humilde. Dice Apocalipsis que con sus ojos eliminará a sus enemigos. Lo profetizó en el Antiguo Testamento y vino. Lo volvió a profetizar en el Nuevo Testamento, escucha bien, y viene otra vez. Ese es el rey triunfante que nosotros proclamamos hoy. Ese es el Rey de toda gloria, que hoy yo digo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya vino a mi vida a través de la obra del Espíritu Santo, pero puede venir a la tuya para salvación de tus pecados. Si hay alguien en este lugar que su vida todavía es una mentira, si hay alguien en este lugar que tiene aquí una cara, pero todavía en su hogar tiene otra, si hay alguien en este lugar que responde a otros intereses y no son los intereses del Evangelio, si hay alguien en este lugar que se sigue engañando porque está en prácticas pecaminosas, yo quiero decirte que ese Rey perdona los pecados. Quiero decirte, no te engañes más. No corras más en esta vida, porque lejos de esconderte de los hombres, te estás burlando de Dios. De un Dios que perdona, pero un Dios también que viene otra vez para ejecutar sus juicios de terror sobre sus enemigos. Aquel Dios dentro de un burro, escucha bien, dentro de un burro no, que vino sobre un burro, escucha bien, no vendrá más sobre un burro. Ya eso ocurrió. Lo que falta es su segunda venida, una venida de juicio. Gloria a Dios por aquellos que hemos encontrado salvación. Y más que una Semana Santa, es un Dios santo. Que una semana parecida a esta, con eventos parecidos a estos de estos días que vamos a recordar, nos dice que hay salvación y vida eterna en Jesucristo. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos eventos. Gracias por la obra de Jesucristo, que fue anunciada aquel domingo. Que más que un domingo de Ramos, más que una entrada triunfal, fue la entrada profética que nos dijiste que harías, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Permite que esta semana, durante todos estos días, podamos hacer un receso de muchas de las cosas que normalmente nos tienen agitados
Señor, y pensar más en nuestra vida para contigo. En cómo podemos, Señor, aprovechar la oportunidad de predicarles a otros en estos días, anunciarles a otros que no se trata de Semana Santa, se trata de un Dios santo que quiere perdonar pecadores, que perdona pecadores como nos ha perdonado a nosotros. Por eso te pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigas siendo con tu iglesia, y si hay alguien en este lugar, pecador, y que persiste en su pecado, que tu Espíritu Santo trate con su corazón, porque creemos que en ti siempre hay perdón. Pero aquellos que no y que persisten en pecar, tú te encargarás de sus vidas. Nosotros a ti oramos y te damos gloria. Hosanna, bendito eres tú, Señor, que viniste a nosotros y nos prometiste, y así como cumpliste tus promesas en aquella primera venida, nos prometiste y sabemos que cumplirás, que vienes otra vez por tu iglesia y a ejecutar tus juicios. Te bendecimos, te damos gloria y te decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermano.